que ver con la economía, en momentos donde Sergio Massa anunció en C5N el día domingo un acuerdo con el fondo, un dinero que va a estar llegando, que va a sacar de la cuestión electoral lo que es los vencimientos con el fondo, y estiraría hasta después de las PASO ese tema, también con algunas medidas económicas. El dólar en el día de hoy un poco más tranquilo con respecto al día de ayer, es más, está descendiendo algún peso en lo que había cerrado en el día de ayer y lo que tiene que ver con la apertura en el día de hoy, por lo tanto algunos temas económicos que vamos a estar conversando con Daniel Estico, economista y periodista, editor de economía de Infobae. Daniel, ¿cómo estás? José María Oficina te saluda. ¿Qué tal, José María? Gracias por llamarme, un gusto. Bueno, Daniel, días importantes, también días volátiles, ¿no? Como suele pasar en las previas de las elecciones en la República Argentina. No suelen ser días demasiado tranquilos económicamente y bueno, este año tampoco lo son. No, no, tal cual. Y para colmo, cuando vienen precedidos de una larga negociación con el fondo para justificar los incumplimientos del segundo trimestre, del primer trimestre, y tener un nuevo desembolso del crédito para pagar los vencimientos con el fondo. Así que todo eso le mete mucho ruido e incertidumbre al clima político-económico, como bien decís, ¿no? Ahora, Daniel, este desembolso que se está esperando desde el gobierno nacional, que el mismo Fondo Monetario tiene que hacer, en general es dinero que va a llegar para que se vaya nuevamente al fondo, ¿no? Es para cubrir vencimientos con el propio Fondo Monetario. Sí, sí, tal cual, entra por una ventanilla y sale por la otra en la transición porque la Argentina tenía, mejor dicho, tiene en este julio que termina vencimientos por más de 2.600 millones de dólares que se suman a 400 millones de dólares de intereses de la deuda también con el fondo, Ujú. que como ese desembolso que estaba previsto para los primeros días de julio se demoró por estas negociaciones tan intensas que hubo en los últimos 100 días, bueno, el fondo aceptó que la Argentina pagara con yuanes. Ujú. Y bueno, eso después se va a reponer cuando venga el desembolso en los primeros días de agosto. Ahora, la lectura que hace el mercado es que, como bien decís vos, José María, estos fondos entran por una ventanilla y salen por la otra y no mueven solamente lo que se llaman reservas brutas del Banco Central, que están por debajo de los 26.000 millones de dólares, pero no mueven las reservas netas de libre disponibilidad que el mercado estima en torno a 8.000 millones de dólares negativo Ujú. si incluyen el oro y si sacás el oro, porque vos sabés que el oro para transformarlo en divisa, sea a través de una garantía de crédito, sea darlo en caución, como en venderlo, demora entre 3 y 4 meses, es un Sí. trámite muy complejo, Ujú. y entonces algunos economistas dicen, bueno, si sacamos el oro porque no es líquido, y son 12.000 millones de dólares de reservas negativas, Ujú. y esa cifra tan espeluznante, para que el oyente sepa de qué estamos hablando, es el pago de un mes y medio de importaciones, Claro. no se mueve porque la Argentina, porque se haya demorado y postergado el desembolso del Fondo Monetario. Por eso el mercado dice eso, ese panorama queda más o menos tranquilo en cuanto no se va a agravar, las expectativas son esas, y por eso frente a una reacción tan adversa de ayer, cuando después de un viernes que había terminado el dólar paralelo en 528, salta a 552, Ujú. hoy está de nuevo cotizando por debajo de 540, ¿no? Ujú. Ahora, esto de que tiene que ver con este movimiento del dólar que parece que no encuentra techo, pero que está bastante volátil a partir de estas medidas que por ahí no se toman, medidas de fondo, que ya tampoco se van a estar tomando en una previa electoral, tal vez con alguna presión del Fondo Monetario, cómo parar que Argentina devalúe, cosa que no va a pasar seguramente. A ver, las pequeñas devaluaciones de todos los días está en el peso Exacto. oficial, pero lo cierto es que un salto importante devaluatorio no va a haber, y menos en un año electoral y sobre todo por la manera de pensar de quien maneja la economía en el país, del oficialismo, pero lo cierto es que también la campaña electoral y después el resultado de las PASO van a seguir presionando, en este caso sobre la economía y sobre todo en una campaña que seguramente después ya tendrá que comenzar con otro tipo de discurso cuando estén finalmente los candidatos que van a estar compitiendo en octubre.
Sí, es así. Hoy Massa sigue comprando tiempo, sigue avanzando con lo que se llamó el plan llegar, el Ujú. plan alargar, el plan postergar, etcétera, pero no hay plan económico, sino parches para tratar de ver cómo se llega al 13 de agosto y después es otra historia hasta octubre cuando son realmente la compulsa definitiva a ver quién se perfila como candidato a presidente de la Nación a partir del 10 de diciembre. Ujú. Entonces, sin devaluar, devaluó, porque ponerle un impuesto del 7,5% a las importaciones en general y a los servicios 25%, restablecer lo que se llama el dólar para el impulso exportador, que mal llamado política de impulso exportador, porque ninguna política que quiera fomentar y alentar las exportaciones se puede hacer por el plazo de 38 días, porque vos Ujú. sabés que rige desde ayer, 24 de julio, hasta el 31 de agosto, son 38 días, y en ese periodo no hay ningún incentivo exportador, salvo a liquidar granos que pueden estar en el campo y anticipar esa liquidación, pero al día después siguen habiendo tantas incertidumbres y por eso la reacción tan negativa del consenso de los empresarios, tanto industriales como el sector agropecuario, pero claramente desde el punto de vista de las finanzas públicas le da un poco de oxígeno a la recaudación, porque se prevé más recaudación por retenciones, más recaudación por impuestos a las importaciones, y entonces de ese punto de vista el mercado dice, bueno, si el frente fiscal por lo menos logran que no se deteriore, no se deteriora y Ujú. seguimos manteniendo las variables como hasta el día anterior a estas medidas, pero el clima de incertidumbre no desaparece porque no hay un plan en serio de estabilización, sino que por el contrario, todas estas medidas tienen impacto en la inflación, que el gobierno especula con la que considera la ingenuidad de las familias argentinas, que como el dato de inflación de julio se va a dar a conocer después del 13 de agosto Ujú. y la inflación de agosto, que es donde va a pegar pleno todo el efecto de estas medidas en agosto con la tasa de inflación que las consultoras privadas ya están previendo arriba del 8%, se va a ver en septiembre, con lo cual eh, el clima de incertidumbre y de insatisfacción social va a seguir creciendo, ¿no? Sí, sí, además algunas incógnitas. Yo estaba escuchando en el día de ayer cuando hablaron los precandidatos a presidente o candidatos a presidente con la gente del campo, tanto sea Larreta, Bullrich, también el gobernador de Córdoba, Schiaretti, también por supuesto Javier Milei, hablaron, por ejemplo, de que hay que quitar las retenciones, algunas hablan más paulatinamente, otras más fuertemente, pero bueno, quien no hizo ningún tipo de declaración en ese sentido es tal vez quien también tiene posibilidad de ganar, que es Sergio Massa, a partir de que justamente está llevando adelante él la política económica en estos momentos y por ahí estaba jugando como bastante de visitante, ¿no? En el día de ayer cuando uno lo escuchaba hablar de medidas económicas con el sector agropecuario. Sí, realmente es de loco, ¿no? Mm. Porque tanto el presidente en funciones pero que no las ejerce, como el presidente en funciones que no tiene el cargo, como en Ujú. este caso Massa, Sí. los dos cuando hablan de economía, de política económica, están hablando como espectadores, como si fueran oposición y no hablan de que son hoy ejecutivos, ¿no? Pero bueno, todo eso, esta doble dualidad de Massa candidato, Massa ministro, es lo que vos bien decías, va a alimentar la incertidumbre en todo este periodo electoral, ¿no? Plan de medidas económicas que lanzó el gobierno hace un par de días, hoy veía, bueno, les estaba leyendo en Infobae hace un rato justamente que las entidades empresarias marcaron como un impacto negativo lo de las últimas medidas económicas, no han caído demasiado bien, ¿no? No han caído demasiado bien por lo que te digo, porque son cortoplacistas, porque Claro, no resuelven los problemas de de fondo. fondo, porque les generan más costos que beneficios a las empresas y lo que uno necesita hoy es, fíjate vos, que eh, transitoriamente se desaceleró la inflación Ujú. en mayo y junio, después del pico del 8,4 de abril, pero al mismo tiempo el INDEC informó que en abril la actividad económica, el PBI, cayó 4,4% y en junio
perdón, en mayo cayó 5,5% comparado siempre con el año anterior. Entonces, por un lado, lograron frenar algo la inflación transitoriamente, pero al costo de una profunda recesión. Y hoy el fondo incluso sacó un informe en el cual ya está pronosticando que este año, que esperaba que iba a haber estancamiento de la economía a pesar de la sequía, ahora ya pone un dato negativo de menos 2,5, pero con un arrastre negativo para el año próximo que yo te puedo asegurar va a estar arriba del 4%. Negativo, ¿no? Sí, 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 sí. Ayer, y con esto por supuesto finalizo y te agradezco la amabilidad de atendernos, cuando finalizaron los precandidatos a presidente, que hablaron todos de economía con el sector agropecuario, ¿se fueron conformes los empresarios por lo que habían escuchado o es como que tal vez ninguno los convence demasiado? Sí, quedó un sabor de duda, de incertidumbre y de que nadie le pudo garantizar nada, porque lo más importante es que a 4 meses del cambio de gobierno todavía no se puede saber el daño que va a seguir ocurriendo en la economía de no tener un plan económico y de seguir postergando los problemas. Entonces, cuanto más se agrava la situación económica, más difícil va a salir rápido del cepo, de las retenciones, de bajar la presión impositiva, de todos los problemas del cual se queja el campo, la industria y en general la sociedad argentina, porque primero hay que ordenar las finanzas y después empezar a tomar estas medidas correctivas. Por eso el grado de insatisfacción creo que se mantiene presente. La buena noticia que yo veo, José María, es que a diferencia del 2015, se va a llegar tanto a las elecciones del 13 de agosto como en particular a las de octubre con una sensación de que la economía está muy resquebrajada, el tejido social está muy debilitado y por lo tanto se le va a dar al próximo gobierno el tiempo que de pronto no se le dio tanto al gobierno anterior de Macri, por ejemplo, para hacer esas medidas correctivas que, como todos sabemos, no van a ser de mucho agrado para ninguno, porque hay que corregir atraso cambiario, atrasos tarifarios, reapertura de la economía, aumentar la competencia, reformas laborales, etcétera, que en el corto plazo van a ser duros, pero que si se llevan a cabo hasta el final van a generar un alivio, como lo vimos después, a pesar de todos los problemas políticos que hay en la región, lo pudieron superar Perú, Bolivia, Brasil mismo, ¿no? Daniel, gracias por atendernos. Un gran abrazo, gracias por llamarme. Daniel Estico, economista y periodista, editor de economía de Infobae. Estábamos hablando de algunos temas que hacen a la economía nuestra de cada día, a la economía en esta previa a las elecciones, a esta volatilidad que tenemos económica en nuestro país con el tema del dólar. Y el ministro de Economía, Sergio Massa, y candidato también de Unión por la Patria, estuvo en el día de ayer en Santiago del Estero, en lo que es acompañando al gobernador Zamora, donde estuvo hablando de inflación. Dijo: tenemos la responsabilidad de derrotar la inflación mejorando los salarios.